Mi nombre es Jorge Giles. Yo soy Elena Rizzo. Patricio Torne. Carlos Alberto González. Yo soy Armando Benítez. Miriam Liliana Lucía Salvador. Yo nací al norte de la ciudad de Santa Fe, en un pueblito que se llama Helvecia. Vengo de un pueblo que es Mina Clavero. Un pequeño pueblo de Santiago del Estero. He vivido en diferentes lugares del país, pero del lugar que me detuvieron fue Venado Tuerto. Mi adolescencia, cuando ya entré a la plena juventud, ya fui detenido en el año 75. En nuestra relación, en nuestra militancia, existía esa posibilidad de que pudiéramos ser detenidos. Pero nunca nos imaginábamos hasta dónde llegaría. Recuerdo, creo que el sonido de la puerta cuando se cerró detrás mío, de la chapa, de la puerta de chapa de la guardia, cuando se cerró detrás. Y inmediatamente cerrarse la puerta, me encuentro con compañeras en camisón que me dicen: yo hace 2 años que estoy, yo hace 1 año que estoy, yo hace 9 meses que estoy. Y eso implicó, evidentemente, estoy en un lugar del cual no se saldrá fácilmente. Desde aquí te miro, Padre, detrás de vidrios, ventanas, alambres, rejas, paredes, candados, tapias y llaves. Pero te miro y me miras, y tus pupilas brillantes me hablan con voz callada de ese cariño tan grande. Pared que une y separa, y que separa y atrae. Y en ese hablar sin palabras, escucho el rumor gritado de la ofrenda de tu vida, de tus sueños y tus lágrimas. Y en el cofre de mi alma, la alhaja de tu mirada. Ya has pasado, no te veo, pero llevo en mis entrañas tus 2 pupilas grabadas. Conversación inefable de ademanes y miradas. Nosotros éramos jóvenes, quizás no sentimos la dimensión de lo que era estar acá en este sótano, donde esas ventanitas eran nuestro único contacto con la realidad, y cuando nos impidieron todo tipo de contacto familiar, el ver las piernas de nuestros padres nada más, verlos pasar, y en ese momento gritarles: los quiero mucho, estoy bien, no se preocupen, y pasaban. La única relación con los padres era mandar ropa sucia o ropa para arreglar.
yo le hice una cartita a mi mamá diciéndole que la quería mucho, que se queden tranquilos, que yo estaba bien. La doblé bien chiquitito el papelito, y lo puse en el elástico de un corpiño y lo cosí, bien cosidito. Y cuando pasó mi hermana, ese día, con mi sobrina mayor, le grité: arréglenme el corpiño. Y me quedé esperando. Y dice que cuando encuentran la cartita, fue una emoción terrible, que se pusieron las dos a llorar. Y era una cosa muy, muy pequeña y muy limitada. A la semana siguiente yo estaba nerviosísima esperando el corpiño y me llegó la otra cartita de parte de mi mamá. Esa letra de mi mamá me parece verla todavía, y después lo repetí en el ruedo de una pollera y no me animé más. Tuve miedo que si llegaban a encontrar eso, entraban como presas políticas ellas después. Entonces no me animé más. En ese momento la palabra tuvo una importancia fundamental para que todas estas personas, más de 10.000 personas que pasaron por las cárceles, pudieran sobrevivir. Toda la literatura está destinada, desde los versos más chistosos que hacían hasta el poema más angustiante, está destinado a mostrar que puede haber un futuro sin esa cárcel y que puede haber un futuro sin los militares. Les da una imagen de ellos mismos libres. Mis compañeras, cuando estaban tristes, me decían: Elena, ¿me prestás la carta de tu hermano? Y leyendo la carta de mi hermano, donde él decía que nuestras paredes debieran ser verdes y grises la que él tiene él, y que nuestro lugar tendría que ser luminoso y oscuro el que tiene él, pensando en el compromiso de las que estábamos dentro, mis compañeras se sentían reconfortadas. Hasta que un buen día me quitaron eso también. Vinieron en una requisa, se llevan mi carta. Entonces yo, al domingo que vino mi hermano, le grito por la ventanita: me sacaron tu carta. No te preocupes, tengo copia. Y esa es la que ustedes van a ver después. Había un intento de encontrar aquellas cosas que remiten a la belleza, dentro de un lugar donde la belleza no parece tener ningún lugar. Hay un poema muy interesante que creo que se llama Traslados, si no me equivoco. O sea, revita la situación de los traslados de los presos políticos, que eran unas situaciones más violentas que vivían. O sea, los sacaban de las cárceles encapuchados, los golpeaban durante todo el traslado, que en algún caso podía ser de Chaco hasta Chubut, ¿sí? de Resistencia hasta Rawson. Y lo que recupera ese poema no es nada de eso, digamos, ¿no? Eso está de alguna manera, obviamente, pero digo, me parece que lo que recupera son aquellos pequeños momentos de belleza que pudo arrebatarle a los militares esa persona en esa circunstancia. El recibir el amor es un alimento enorme. Siempre era un aliento escrito el que llegaba. Esa palabra escrita, esa letra de mi mamá, me pone, ojalá Dios quiera que pronto podamos charlar sobre estas cosas tan raras que nos ha tocado vivir, dice mi papá. Claro, ¿por qué eran raras? Porque para una familia sencilla como la nuestra, tener una hija preso era una cosa muy rara, una cosa extraña. Sí, no podía mi papá, en su mentalidad simple, y mi mamá, pensar que su hija está preso. El ensueño de la libertad, la cárcel, lo injusto,
El luchador que sufre y sueña detrás de los barrotes. Encarcelar a los pensamientos. Encarcelar los sueños. Y el único remedio es la poesía. Proponerse poesía para seguir adelante. Es lo que encontramos en este libro. Los versos de nuestros detenidos por soñar con un mundo mejor. Y lo demuestran. No hay casi reproches, y sí futuros. Creer en un mundo mejor. Seguir creyendo en que el sacrificio va a valer. Que al final lo aplaudirán los niños, los enamorados, las madres. Siempre está la palabra, como ustedes ven, porque la palabra era lo único que teníamos. Yo lo único que me daba oxígeno era las cartas de mis viejos y después poder volcar algo en la escritura. Tati, dejo de trabajar un momento para mirar a través de mi ventana. Detrás del vidrio se desenvuelve un mundo que vos no podés ver. Se marchitan hojas sin que lo sepas y un viento fresco, perfumado y húmedo va reemplazando de a poco el aliento cálido del verano que se termina a tus espaldas. Lo realmente justo es que las cosas se invirtiesen y la gente limpia estuviese de este lado de las rejas aspirando el aroma de la libertad. Esa libertad que hoy te quitan porque es imposible encerrar a tantos, Tati. Pero entonces yo quisiera que hubiese luz en tu celda. Yo quisiera que tuvieses el rosal de tu jardín junto a tu cama. Entonces el piso que caminas ahora debería ser césped y piedra el que yo piso. Entonces los árboles serían grises y tus paredes verdes. Entonces la pieza en que sufrís grande como tu grandeza y el mundo chico como nuestra miseria. No te afanes, la justicia existe, nos rodea, solo que a los encargados de dictarla a veces se les escurra de entre los dedos. Si esta carta llega a tus manos, ya está sucediendo. Y las chicas me decían, ¿me prestás la carta de tu hermano? Yo pienso que ellas también veían que su pared se convertía en verde y que pisaba un poco el césped. Las formas escritas dependieron del momento, ¿sí? En los momentos más complejos desde el punto de vista represivo se hacían pequeños papelitos que los escondían los presos y las presas en distintas partes de su cuerpo y se los pasaban unos a otros y eso servía como método de comunicación. Y lo interesante es que uno ve los reglamentos, ¿no? que la dictadura instauró para el tema de la correspondencia de lo que ellos llamaban los detenidos terroristas, DT, ¿sí? Y no prohibía específicamente los cuentos y las poesías. Entonces ahí encontraron como una grieta, un resquicio. Se empiezan a aparecer formas de denuncia de lo que estaba pasando en la cárcel a través de la literatura, de las metáforas, de ciertas cuestiones, a veces bastante explícitas en los poemas, pero que pasaban lo que era el control que ejercía, la censura que ejercía la dictadura sobre la correspondencia. Y los cuentos y los poemas tenían, así como las denuncias tenían el rol de convencer desde el punto de vista racional, la literatura tenía tomaba el punto de vista más de las emociones, ¿no? El punto de vista de conmover. Yo quería irme, yo soñaba con irme y escribí un poema que se llama Cautiva, donde así me sentía yo. ¿Por qué el sol para mí ya no brilla? Solo llega hasta mí el resplandor. Tantas rejas detienen su paso que ya no me abrazo, no es para mí el sol. ¿Aún aman los hombres?, pregunto. ¿Hay caricias? ¿Hay besos? ¿Amor? ¿Aún construye su nido el hornero con paja de sueños al rayo del sol? Tanta vida se escapa y no vuelve, tanta risa mi boca dejó, tantos sueños se duermen sin besos, sueños sin ternura, sueños sin amor. Mas vendrán, sí vendrán ya los días, cantará, sí, cantará el corazón,
Brotarán, sí, brotarán las sonrisas, saldrá nuevo el sol. Y mirando ese cielo ya mío, con goma gigante borraré el dolor. Sumergida en un mundo de luces, saludar la aurora con nueva canción. Mis cabellos al viento dichosos, como alado mi ser volará, y mis ojos, borrachos de cielo, gozarán sin tiempo, por fin libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpe de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos, nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida. Bueno, este es un pequeño poema que se llama Coplas de quien soy, que creo que lo escribí ya en los últimos meses de prisión, imaginándome o buscándome a mí mismo, digamos, ¿no? En esto de quién es uno. La canción en realidad, o las canciones o los poemas, nacen en la cárcel como una necesidad de expresar nuestros dolores, nuestras ausencias. Era una forma de ser libres, digamos, estando en prisión. Notarán que muchas veces las canciones escritas en las cárceles, en general, son canciones cortas o poemas cortos, hasta diría por una necesidad de retenerlas en la memoria, porque no siempre tuvimos papel y virome para escribirlas. Otras no, otras, bueno, cuando pudimos escribir, dábamos más rienda suelta a lo que sentíamos. Mañana, cuando no estemos, cuando todo se haya vuelto oscuro, cuando no nos quede tiempo para derrochar, ni sueños que desgajar entre besos, cuando mis manos se separen de las tuyas y tengamos... Me llamo Amandine Guillard y soy francesa y trabajo con la poesía carcelaria y concentracionaria de la última dictadura argentina, escrita por los presos políticos, y me dedico a eso, a investigar también las cartas, la correspondencia y todo lo que tiene que ver con la escritura ligada al contexto de encierro. En ese momento no se dieron cuenta a lo mejor del valor o de la importancia que iban a adquirir. Primero no sabían si iban a salir de ahí, pero ahora se dan cuenta que realmente son parte del patrimonio mundial de la literatura. Soy de pueblo, puedo ser una esperanza y un pañuelo, la bandera siendo patria en una plaza, defendiendo como un pájaro su vuelo. Soy un hombre, soy de agua, soy de fuego, soy de tierra, soy de árbol, soy de pueblo, solo un hombre. En el 74, o sea, todo el 75, el régimen que teníamos, podríamos decir que era un régimen blando, digamos, ¿no? Los regímenes carcelarios generalmente son todos horrorosos, ¿no? Pero sí teníamos algunos beneficios, como tener una pelota de fútbol,
teníamos un diario local que nos entregaban, teníamos libros, ¿no? Algunas revistas que entraban, hasta que un día después del golpe, o sea, cuando se da el golpe militar, percibíamos de que algo iba a cambiar en nuestra vida. Y si bien teníamos libros para escribir, cuadernos, no era mucho más que eso. No teníamos otra alternativa, teníamos cuaderno y para escribir y lectura de libros que nos ingresaban censurados o libros de la biblioteca. Tuvimos una primera época que fue durante el gobierno de Isabel y teníamos cuadernitos, escribíamos, actividad que se termina el 24 de marzo, donde nos sacan absolutamente todo. Y ahí comienza toda una situación de encierro total. Nos sacaron todo lo que teníamos. Nos dejaron con el colchón, una colcha y con la ropa puesta prácticamente, porque se llevaron todo, nos robaron, porque eso fue un robo, se llevaron absolutamente todo. Todo tipo de lápices, viromes, cuadernos, papeles, libros, todo. Hasta quedar absolutamente sin nada. Yerba, tabaco, libros, cuadernos, todo eso no había quedado absolutamente nada. Toda posibilidad de que uno pueda ocupar su mente en algo útil. Ustedes saben que el objetivo de los gobiernos totalitarios es que el preso político se deshumanice, se pierda parte de su dignidad, se descontextualice de su sociedad. En el 77 no teníamos nada. Es lo que los presos políticos llaman la época bíblica. Y lo único que nos dejaron o nos permitieron ingresar fueron la Biblia y el Nuevo Testamento. Entonces el cura venía a darnos clase de cómo se había que leer y cómo había que interpretar la Biblia, ¿no? Entonces nosotros con todas las puertas abiertas, todos sentados en la misma mesa larga, escuchábamos toda la disertación de este tipo. Era lo único que teníamos, nos quitaron el papel y el lápiz. Sin embargo, como presos que habíamos aprendido a clandestinizarnos, supimos clandestinizar nuestras actividades de esparcimiento y muy particularmente para poder estudiar y mantener en alto la moral, por decirlo así, en ese lugar que ya sabíamos había propuesto exterminarnos. Y así estábamos. En este recinto, así estábamos. Con todo, siempre el ingenio y el deseo de la vida surge. Hubo regímenes en momentos de la dictadura donde directamente estaban encerrados 22 horas en la celda y se buscaban otras maneras de comunicarse entre sí, tocando la pared o incluso cuando los celadores no los veías haciendo partidos de ajedrez imaginarios. O sea, todas las formas de arte o de juego que se pudieran inventar para poder resistir lo que estaba pasando, se hacían. Esto implicaba prácticas tan variadas como, no sé, por ejemplo, mentalmente recorrer una calle de la ciudad que habían y recorrer todo lo que había ahí. En esa parte, digamos, lo que hicimos era copiar determinados libros o capítulos de libros en papeles de cigarrillos. Se reunía un pequeño grupo de compañeros en los recreos o en el pabellón, cuando estábamos conviviendo fuera de la celda, a rearmar la historia de un libro leído por ellos en común. Esto consistía en que un compañero contaba todo la trama del libro que había leído. Otro domingo un compañero contaba una película, la describía con lujos y detalles, y nosotros éramos un público muy atento para eso. No es que nos contaba al pasar, no, contaba para un público que íbamos a sentarnos a ver una película. Yo creo que Los girasoles de Rusia y Zorba el griego fueron
infinitamente más bellas contadas en el pabellón 5 que cuando las volvimos a ver afuera. En realidad era porque evidentemente nosotros dejábamos eso de la libre creatividad y afuera no sabemos por qué no tiene unas escenas maravillosas que en el pabellón 5 tenía. El arte era todo. O sea, por ejemplo, yo escribía obras de teatro, me da casi pudor decirlo, digamos, pero escribía pretendidas obras de teatro que representábamos en pretendidas escenas también. Había compañeras que tenían una capacidad, teníamos un rato, nos abrían la celda eran de 4 compañeras, y nos abrían y entonces ahí en esa hora y media, aprovechábamos para hacer, obritas de teatro, festejar el cumpleaños de una compañera, entonces por ahí le hacíamos adorno para ponerle en la cabeza alguna flor que hacíamos con algunos papeles, usábamos mucho por ahí remedios para teñir tela o para teñir papeles. Mira, me parece que no creo que haya preso que no haya sido un poco artista. Yo creo que el arte es básico, es fundamental, que no es casual que esencialmente el hombre se comunicó, si nosotros vemos las cuevas de Altamira, aquello que está como documento de lo primitivo, hay una actitud artística, ¿no? Que es esencial en el hombre, ¿no? Y creo que eso es fundamental, y creo que es inherente al hombre. No tener una radio, no tener una revista, no tener un cuaderno, no tener un lápiz, una lapicera para expresarnos, lo único que nos quedaba era la palabra. Fue una manera de día a día, de decir, yo escribo esto, y a veces el hecho de escribir te hace rememorar el afuera, las razones de la lucha, el por qué estoy adentro y qué me espera al salir, para qué voy a resistir, para qué voy a hacer todo este esfuerzo de soportar esta situación. Y esto se nota en la poesía, en el mismo papel que recuerda eso permanentemente. Los baños de una prisión no tienen puertas, ni tienen cortinas. O sea, es todo público. Pero yo buscaba momentos de soledad, me sentaba en el suelo quietita y escribía. Porque ese era mi escritorio de soledad, nada más. No había otro lugar. Porque en la cucheta tenía arriba otra compañera, o venía otra a tomar mate, o se acercaba alguien a hablar. Entonces yo me escondía, digamos, en un espacio del baño y escribía. Y tampoco les puedo mentir, decir que a mí me llenaba de consuelo. Simplemente escribía. Nunca pensé en la métrica, nunca pensé si tenían valor. No, nunca me preocupó. Escribía lo que salía, cómo salía. Había compañeros que eran maravillosos escribiendo, eran extraordinarios, y la escritura en la cárcel era como un lugar de fuga, ¿no? Era un lugar de fuga realmente. Imagínense lo que ha sido para ellos en una cárcel legal poder escribir, ¿no? Aunque sea una hoja, 2 hojas, escribir una carta, escribir un poema, escribir una palabra y escribirla en primera persona. Entonces la poesía realmente, si bien en nosotros está muy presente, permitió reapropiarse esa palabra, esa identidad, ese yo que había sido anulado
abusado, negado en los centros clandestinos. Y en lo que era la parte, digamos, de cómo hacer que se mantuviera la sonrisa entre nosotros, a nosotros nos sacaban cada 6 celdas. Y yo estaba en las primeras 6 celdas. Cuando volvía a permanecer en la celda, me disfrazaba, ¿no? De odalisca, de árabe, de algo que realmente les generara o les provocara risa a los compañeros. Eso, usábamos la risa para vencer o para, no sé cómo decir, pero para vencer a lo que era todo lo más triste, lo más doloroso, para nosotros el humor. Y era muy impactante eso, que el compañero hacía un gran esfuerzo en no reírse delante del carcelero, pero al mismo tiempo yo sabía que en ese momento iba a su celda y se largaba tremendas carcajadas. Los sobrevivientes no dan tregua exigiendo memoria, verdad, justicia. Poco a poco tus labios se abrirán en un gesto amplio, abrazador, y se escuchará tu risa en medio de la eternidad, mucho más fuerte que un disparo. Había que sanar la palabra, que había sido también manipulada en los centros clandestinos, donde los torturadores quisieron arrancarle las palabras, no palabras de poesía, no palabras de amor, sino para, como dice, usar una palabra que normalmente es linda, pero en este contexto es muy fea, que es cantar, no va a ser cantar, entregar información. Una poesía que a mí me quedó muy grabada y que la dibujamos, pero no la pudimos, a mí no me dejaron sacar nada de lo que yo tenía, pero era una poesía muy buena. El gorrioncito atorrante se llamaba. Decía, en el bosque de La Plata, un gorrioncito atorrante había hecho su nido en una vieja alpargata. Mas conoció a una gorriona y le tembló el corazón. Enamorado de Vera, quiso casarse el gorrión. Mas cuando la gorriona vio el nido, le dijo muy fieramente: yo quiero una casa grande, con balcones y salón. Que envidien mis amistades, o no me caso, gorrión. Ah, pájara presumida, exclamó el gorrión soltero, si no te gusta mi casa, casate con el hornero. Y se fue lo más campante por el bosque de La Plata a buscar otra gorriona que le guste su alpargata. Me quedó grabado de esa época esa poesía. Y bueno, cosas así, hermosísimas. Nuestra relación con los familiares, con el afuera, con nuestros compañeros, todo era a través de la palabra. Siempre era recurrente el tema del amor, lo filial, el amor a sus compañeras, a su vida familiar. Y en ese sentido, no solamente es una herramienta de resistencia, sino que fue realmente una necesidad para casi todos los presos. Cuando yo les pregunté para qué escribieron poesía, muchos me dijeron porque lo necesitaba, era una necesidad física. Juancito despierta al alba con la risa de otros presos y dibuja en su cabeza un rey mago con 1000 besos. No se olviden del que sueña, aun teniendo un carcelero. Si el niño se vuelve hombre, Juan será su compañero. La única forma que teníamos de ver un cachito de sol, como ahora me está acariciando, era cuando teníamos que salir al patio a colgar la ropa que lavábamos. Entonces salía un preso llevando la ropa de todos los compañeros. Y ese era el momento en que sentían las compañeras que estaban en el pabellón que lindaba con ese patio, que había un compañero,
y entonces salían a saludarnos a escondidas de los guardias, por supuesto. Una de esas compañeras estaba con su niño. Entonces cuando nos veía o sentía que estábamos nosotros, la compañera lo que hacía era levantar a su niño en brazos y el nene nos hacía la B de la victoria, digamos, de la ventana. Y eso para nosotros era un alimento para el alma que nos servía para seguir tirando, digamos, ¿no? En ese momento, no es que lo hice mucho tiempo después, en ese mismo momento nació la canción que se llamó Juancito Gorrión. La poesía permite expresar sentimientos de manera muy concisa, muy precisa y muy eficaz. Un sentimiento, el amor, el dolor, la pérdida, etcétera, etcétera, que otros géneros no pueden hacerlo de manera tan precisa. Es decir, que la poesía te llega realmente al corazón y te permite volcar en unas palabras realmente lo que tenías adentro. Y eso es muy llamativo, porque realmente el encierro desembocó en la escritura poética. Yo le di en llamar Juancito al compañerito que estaba preso, sin saber su nombre, ¿no? Ríe y juega con su barco de papel entre las rejas, pero si cortan su sueño, hace un puchero de quejas. Tiene apenas 5 años y una infancia malgastada por garrotes y empujones y por madres torturadas. Los ejes por el cual apuntaban este régimen era la destrucción, ¿no? La destrucción lisa y llana, la destrucción física, la destrucción psíquica, la destrucción moral. Ustedes miren las paredes, era tal cual. Era poco lo que podía salir de creación. Mi celda es un cubo de cuadros cuadrados. La celda de al lado, un cubo de cuadros que quedan cuadrados. Mi fila de celdas de cubos cuadrados, que cuadran cuadrados. Las filas se cuadran, de baldosas, patio, de cuadros cuadrados, esperan los cuadros del cuadrangular. De regreso al Yompa, un cuadro de angustia, un cubo de piedra, el pecho me oprime. El calabozo es un pozo, es un lugar horrible, porque yo digo que lo que mata no es la humedad, sino es la soledad, ¿no? La soledad es perversa, la soledad. La soledad es linda cuando uno está acompañado y se toma su momento, su escape, digamos, pero cuando el sistema te lleva a estar solo, es horrible, porque en realidad tratan de desestructurarte. Idealizar, fantasear y hacer de un elemento chiquito que se ve a través de la ventana o que se vio en el patio, no sé, un montículo de arena, una araña. Esto muchas veces podía ser fuente de inspiración para hacer un poema, 2, o estar pensando varias horas, etc. Para entretener, digamos, y mantener viva la esperanza. Entonces, cuando yo estaba acá y apagaban la luz, me hacía la loca y decía: transmite LT29, Radio de Nodo Tuerto, y a pedido del respetable público le voy a cantar Si la ves, de Pac Chandler. Yo me subía a la cama empotrada, que era todo cemento en el calabozo, por ejemplo, y cuando sentía que ya no había guardia, que me estaban espiando, entonces ahí yo representaba cosas, entonces hacía un monólogo, entonces me presentaba a mí mismo como un cantor de tango, un cantor de boleros, un cantor melódico, y cantaba canciones. Yo creo que eso es lo que nos salvó, una manera de decir, pero nos sirvió para poder que todas estas cosas dolorosas, tan terribles que nos pasaban, la pudiéramos como superar y llevar adelante. Entonces, siempre el humor, los chistes,
Había compañeras que tenían unas chispas terribles, contaban chistes, o sea que eso era también fantástico. Tal es así que pasado muchos años, una de ellas, que tenía 15 años, a quien yo quería como una hermanita más chica, cuando yo le encuentro a esta criatura, a esta chica, tenía 50 años cuando yo la vi, me dijo: Elena, vos eras la que cantaba Pax y Andión en el sótano. Ahora me acuerdo. Y cuando me presentaba otra decía: ¿te acordás? Ella era la que cantaba Pax y Andión. Porque ese era digamos, una ternurita que nos dábamos a la noche. Y hubo una canción, yo soy fanática de Serrat, una canción que se llama La Nana de la Cebolla, y esa canción era la que siempre en los momentos así más difíciles pensaba en mi hijo, y hay una parte de que es como, para mí me ponía como libre, me ponía con fuerza, sacaba fuerza donde no tenía en situaciones límite, porque pensaba en esta canción y una estrofa que dice así, es de Serrat y dice: tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Es eso. Pocos mencionan la tortura o los temas que uno espera siendo de afuera, ¿no? Sin haber vivido esta experiencia, yo pensé encontrar poemas de dolor, poemas desgarradores, y no fue el caso. Muchos son poemas alegres, muchos son poemas de esperanza. La libertad es un tema fundamental. Y yo creo que eso nos ayudó a no volvernos locos, o por lo menos no tan locos. Uno se daba cuenta que estaba al filo, digamos, ¿no? ¿Cómo hicieron para no volverse locas? Bueno, nosotros usamos miles de cosas que estaban relacionadas a la creatividad, a la recreación, y en este encierro hacíamos cosas bellísimas. Darle rienda suelta a las actividades artísticas es una de las cosas más necesarias. Te cuento, el simple hecho de tener una miga de pan, en general los panes de las cárceles son feos, con una cáscara muy dura y una miga muy falta de cocción, que enseguida lo podés hacer una masa, y con una masa podés hacer una figura. Entonces, el arte estaba en cuando vos te inventabas algo en la mayor de las soledades. Con los años, la mayoría de la gente me lo dijo, ellos pensaron que yo había salido loco por lo que contaba. Y eso que yo contaba con naturalidad, porque nos habíamos acostumbrado a convivir en ese mundo desgraciado, donde todo era posible, menos el bienestar y la felicidad. Lo hablábamos con naturalidad. Uno no sabía, en mi caso personal, no sabía si era un hombre que podía servirle a la humanidad. Estaba aterrorizado de que en realidad no me hayan quebrado, que no tenía pares con quien evaluar eso. Todo había terminado, lo que eran nuestros objetivos. De mal modo terminaron. Y pasaron unos cuantos años hasta que me di cuenta de que no, de que mis convicciones seguían intactas, que las autocríticas son posibles en nuestro propio ámbito,
pero no reniego ni de mi historia, ni de mi pasado, ni de mis compañeros, que los compañeros es lo mejor que me pasó en la vida y que me siento orgulloso de haber sido parte de esa generación. Estoy muy orgulloso y estamos vivos y eso es algo importante. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, solo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Estos textos son parte de la memoria y es muy fundamental rescatarlos y difundirlos. En ese sentido, sí, me parece que son puentes no invisibles. Estas palabras son visibles, o a lo mejor son invisibles o fueron invisibilizados, y es importante, fundamental visibilizarlos hoy para los de esta generación y las generaciones por venir. Nosotros, los que fuimos vivos, los que reímos y lloramos y nos alimentamos amando, queriendo la vida, nosotros estaremos regresando. Y la piel será una oscura mezcla de tierra y piedras, y los ojos serán un inmenso cielo, y los brazos y los cuerpos se juntarán sin saberlo, y este niño que quisimos estará allí, haciendo interminables y multiplicados los puños cerrados con dolor. Tengo una pena chiquita que desborda mis entrañas. Cuántas lunas te he esperado y no estás en mis mañanas. Tengo una pena chiquita que termina siendo lágrima, con ellas riego la tierra donde crece la esperanza. Tengo una pena chiquita, tengo una pena callada, que quiere decirte en besos lo que no puede en palabras. Tengo una pena chiquita que me suma en los oídos, que me despierta en las noches cuando sueño tus ojitos. Cuando mi mamá y mis tíos eran chiquitos, mi abuela estuvo en la cárcel 8 años y a todos les había afectado tanto que no pudieron volver atrás. Entonces todo esto, que para mí es hermoso tenerlo, en casa no era que estaba bueno ver el cuaderno, ¿entendés? No era que... Mis tíos y mi mamá no quisieron hablar mucho el tema. Mi mamá fue la que menos lo quiso hablar, mis tíos capaz un poco más, y me parece que guardarlo es como decir, bueno, no lo puedo hablar, pero acá está, ¿entendés? Pasó. Y ya en los últimos meses, que antes de que se muriera, digamos, yo siempre le preguntaba, ella siempre sabía que yo quería saber, pero bueno, era como que no, era muy difícil. Y nada, me empezó a mostrar fotos de ella, de chica, de cuando se casó, de qué sé yo, y me empezó a contar anécdotas de su vida, de no sé qué. Y de repente trae el cuaderno y me lo regaló, me dijo, quédatelo, quiero que lo tengas vos. Los poemas aportan cosas que realmente no se encuentran en ningún otro lado. Datos que tienen que ver más con las entrañas, los sentimientos. No se puede repetir lo que está en el poema, lo que está en la carta. No se puede repetir esta sensación que volcó en aquel momento, en aquel tiempo determinado, la persona.
y lo que tiene son muchas cosas que recibió de Norberto, pero que él las mandaba en forma de dibujo, porque toda la carta escrita estaba censurada. Entonces hay mucha ironía, hay muchos dibujos que muestran la realidad con humor. Después están todas las cartas que recibía, que eran de Norberto, que era el novio, y las cartas que recibía de sus hijos y de amigas, tías. Cuando ves todo lo que escribía, ves mucho amor, y me parece que también como querer que alguien después lo lea, ¿entendés? Hay muchas cosas que aluden como a un futuro. Dibujaba palomitas o dibujaba cielo, y mi abuela siempre me contaba que lo primero que le pasó cuando salió fue que ver el cielo entero, como la inmensidad de el cielo gigante, la mareaba, porque siempre había visto el cielo desde una ventanita chiquitita. Realmente aportan cosas distintas, a veces son las mismas cosas pero desde un enfoque distinto, y es muy interesante y muy importante tener hoy entre nuestras manos estos poemas, y por eso es muy importante que se difundan. La historia de ellos yo la sé por reconstrucciones que fui haciendo, por preguntas, por indagar cosas que no estaban dichas. Ibas reconstruyendo la historia por pedacitos, en distintas ocasiones, en distintos momentos, y cuando le encontrabas la vuelta, y así fui como hilando todo. Pero las cosas que le dicen hablan de mucho amor. También hay uno que, ponele, el que está acá, están él y ella, y él la mira y le dice cuántas cosas para contarles a los nietos, ¿no? Y después él la mira y le dice, porque tus nietos van a ser los míos, ¿no? Como que vas viendo los momentos de la relación a través de los dibujos también. Al principio son súper esperanzadores, y de repente hay unos en donde se dibujan como monstruos, y él dice como lo que nosotros vemos todos los días, y están como todos monstruos adentro del penal, digamos, y lo que los demás ven cuando nos vienen a visitar, y todos correctitos como lo que les mostraban a los demás. Ponele, tengo la historia de mi vieja, que muchas veces que las iban a visitar, ellas se maquillaban, se pintaban los labios con el envoltorio de la yerba, que tenía una tintura roja, entonces la aguaban y se pintaban los labios, y era toda una forma de que cuando vinieran los hijos las vieran bien, ¿entendés? Eso también es algo que elegís comunicar, como elegís mostrarles que estás bien. Mi relación con mi abuela fue rara, o sea, fue como, en realidad para mí fue más como una mamá 2 que una abuela. Hoy me gustaría tenerla y preguntarle 1000 cosas que no puedo creer como nunca se me ocurrieron preguntarle. Y lo que no se habló creo que es lo que tengo acá, como lo que ella pudo hacer con eso. En ese sentido siempre lo voy a resignificar y siempre voy a estar construyendo cosas, pero va a ser creo que más desde yo y desde ella, pero acá. Yo después a mi abuela la vi como una luz, con muchísima vitalidad, con ganas de vivir la vida como... O sea, era la persona más fuerte que conocí en la vida. Qué sé yo. Y bueno, esa fue mi abuela para mí. Tengo una pena chiquita que quiere hacerse palabras para hacerte comprender que vos llenás mis semanas. Tengo una pena chiquita
por tu infancia en la distancia, por esas poquitas horas de visitas recortadas. Tengo una pena chiquita que es una espina en mi alma. Te me vas haciendo grande sin conocerme la cara. Tal vez el sueño más grande de una cultura, de una generación, es producir un orden de belleza, de amor, de fraternidad, y donde las relaciones sociales no estén basadas a que el más fuerte se come al más débil, sino precisamente en que el más fuerte y el más débil dejan de ser fuerte y débil a partir que se ven como criaturas que se necesitan unas a las otras. Quiero decirte en breve que a pesar del silencio y a pesar de las ausencias, un puñado de voces se escuchan a mi lado. Un puñado de versos me hablan de la vida. Un puñado de risas infunde mi confianza. Un puñado de cantos anuncian la mañana. Algunas veces, y para celebración de la vida, y para que la muerte tenga clara que no es siempre la triunfadora, puede aparecer la poesía. Y en ese último momento, todos los hombres, todas las mujeres, cualquiera que se asume en la dignidad de la celebración de la vida, puede escribir esas extrañísimas y nuevas y antiguas palabras que luego la gente llama poesía. Hubiera querido traspasar tu cuerpo hasta diluirme en tu sangre somnolienta y conocerme al revés y salirme y verme al verte. Hubiera querido masticar la noche y tragarla muy despacio hasta vomitarla y detenerla. Hubiera querido que tus pies helados se quedaran atracados en la cama y yo atracarme en tu cuerpo cálido y hacernos esclavos infinitos de las ganas. Hubiera querido muchas cosas. Bueno, Alberto y Rosa María caen presos. Rosa María cae presa en Flores, Alberto en Córdoba. Era fines del 69, principios del 70 aproximadamente. En ese momento los presos políticos fueron trasladados la mayoría al penal de Rawson, que era un penal de máxima seguridad porque estaba lejos en el sur. En esos momentos los hombres estaban en el piso de arriba, las mujeres en el piso de abajo, o al revés, ahora no recuerdo bien exactamente. Y para poder comunicarse, los compañeros habían empezado a hacer un agujero en el techo, que eran como unos ladrillos de vidrio, para poder pasarse información y poder hablar. Desde ese agujero, Rosa María y Alberto se ven, y ahí empieza, digamos, su historia de amor. Ellos se comunicaban a través de ese hueco y los compañeros hacían como una especie de pirámide humana para que pudieran tocarse, y su primer contacto en la vida de ellos fue ese agujero en el penal de Rawson con el frío. Así, digamos, fue el comienzo de su relación. Las cartas eran fundamentales en ese momento, ¿no? La información que se podía dar y la tranquilidad de llevar a las familias eran fundamentales, ¿no? Rosa María particularmente escribía desde chica, le encantaba la escritura y escribía mucha poesía. Y en estas cartas, bueno, relataba un poco cómo era estar en el encierro, ¿no? Siempre transmitiendo muchísima tranquilidad para su familia, alegría, que tal vez hoy las lees y decís cómo podía estar
este humor, ¿no? Y en una de las cartas ella dice, no me piensen con tristeza, yo no soy triste. Entonces yo creo que era más también aliento, ¿no? La palabra de aliento para el otro, esta cosa que tenían, ¿no? De pensar más en el otro que en ellos mismos. Creo que para las madres encontraron en la poesía un lugar privilegiado para comunicarse con los hijos, que no encontraron ni en las visitas ni en las cartas, porque era difícil explicar a un niño muy chiquito todo esto. En cambio, con la poesía sí lo pudieron hacer. Pero el tiempo se viene y hay que caminarlo para hacerlo. Porque desde allá, desde donde el carajo está siendo razonado y el fusil ya se abre paso entre los dedos, porque el hambre ya se transformó en bostezo largo y el sueño como el pan en un misterio, se oye un grito gritado para todos. El que no quiera escuchar se irá muriendo. Hubiera querido tantas cosas, dije, y no me alcanzó el tiempo. Y hubiera querido es un poema que hace un reconto de todo lo que ella hubiera querido hacer y no pudo con él, ¿no? Y de alguna manera yo creo que significa un hubiera querido de muchos de nosotros, de muchos de los hijos, de los compañeros, de los expresos, de todo lo que hubieran querido hacer en ese tiempo de encierro y no pudieron. Particularmente Rosa María habla de lo que hubiera querido hacer con Alberto. Pero más allá de eso, para mí el poema hoy aún tiene vigencia en ese tiempo que no tuvo, ¿no? En el tiempo con los hijos, en el tiempo con Alberto. Creo que lo dejó para que de alguna manera demos cuenta de ese tiempo que no tuvo. Yo creo que justamente con esos poemas, con esos textos que no se esperan, como los que fueron escritos en Auschwitz o en otros centros clandestinos o campos de concentración, hay que entender todo lo que está atrás, la condición física y psicológica de la persona y sobre todo la hazaña que fue escribir un poema en estas condiciones. Una vez mi papá me manda a decir que se había encontrado con su maestro. Y me dice, y él me dijo, ¿te casaste? Y yo le conté que sí. Entonces el maestro me preguntó, ¿cómo es ella? A mí me dio mucha ternura que mi papá a los 70 años le tenga que explicar cómo era la mujer que le había elegido. Entonces yo escribí esto que tampoco es una gran cosa, pero puse, ¿cómo es ella, maestro? Las palabras no sirven para pintarla. Tú no la conociste, pero he de contarla. ¿Recuerdas las montañas con peñascos gastados que hacen frente al viento, a la lluvia, al paso inclemente del tiempo? Así es ella. Firme y resistente, luchadora incansable, y sus ojos son claros, como el verde del sauce, como el cielo en verano, como si 1000 estrellas encerraran sus párpados. Sus manos son callosas, cuánta vida en sus manos. Y saben de caricias, y saben de trabajo, y juntos recorrimos tanta vida, maestro. Y juntos enfrentamos el dolor y el engaño, la alegría y la suerte, la escasez y los años. Y me dio 4 hijos. Ya quisiera mostrarlos. Rosa María y Alberto tuvieron pocos momentos de estar juntos, ¿no? En la mayor parte del tiempo y de su militancia estuvieron presos. Después salen con la opción de salida, ya había nacido su primer hijo, Mariano, y se van afuera, se van a México, se van a Perú y después van a Europa.
Esos fueron los ratos, digamos, que estuvieron juntos. Y vuelven aproximadamente en el 76, ya con el golpe Clandestinos, con su hijo y Rosa María embarazada de su segunda hija. Bueno, ese es el final, porque en agosto del 77 es donde un gran operativo paramilitar rodea la casa y matan, asesinan a Alberto, que estaba con su hija en la casa, a la cual pone a resguardo, se cree, en un baño, y después ella es secuestrada desde ese lugar y llevada a algún lugar que no se sabe, no hay registros. Y Rosa María, que había salido a comprar pan con Mariano, la agarran, la secuestran en la esquina y junto con Mariano. Y ahí después nunca más se supo de ella, que estuvo en Vesubio, pasó por otros centros clandestinos, pero de ahí desapareció. Recuperan de una comisaría a Mariano y a Raquel, y ellos se crían en la capital junto con los papás de Alberto, o sea, con sus abuelos paternos. Alberto y Rosa María son las personas más importantes de mi vida. Ellos me dieron la vida. No tengo recuerdos propios de ellos y son mis papás. Son quienes me hicieron ser quien soy. La reconstrucción de ellos fue difícil hacerla adentro mío para de alguna manera poder sentir la presencia de ellos en mí, ¿no? En esa gran ausencia que es la desaparición de mi mamá y la muerte de mi papá, en las circunstancias que pasaron, porque nosotros estábamos ahí en ese lugar cuando pasó todo. Entonces se me ocurre pensar en el último momento, ¿no? En el último momento, ese momento cuando mi papá me pone en el baño y sabe que no me va a ver más. Hizo que esa importancia de un padre de volver a darme la vida, ¿no? Porque de alguna manera me volvió a dar la vida en ese momento. Uno se construye cuando va creciendo con quién, con los papás generalmente, y con esa devolución de lo que puede tener un poco de ellos, ¿no? Y hacerlo desde otro lado, con el relato de los compañeros, con la palabra en la poesía de mi mamá, que fue tan importante para mí, porque yo creo que la reconstruí en la intimidad. Esa palabra que dejó en esos escritos fue tan fundamental para entender un montón de cosas, siempre buscando algo que fuera para mí escrito, alguna palabra que sea exclusiva. Y después entendí que toda su poesía era para mí, y por eso él hubiera querido el libro. Creo que fue mi manera de aparecerla. Yo creo que después de tanta ausencia hoy, en la pregunta qué significan, es mis papás y el amor que sé que en ese corto tiempo que estuve con ellos me dieron, y son lo que soy hoy también. Soy Raquel, pero soy Rosa María y Alberto también. Cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo.
Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que el latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. Son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Yo creo que cada uno va llevando dentro un capital que amontona a lo largo de su vida con alegrías o con penas vividas. Yo creí que no veía lejos, la libertad la veía tan lejos, que entonces creo que me deprimí, no estoy segura. O sea, cuando vos te negás, por ejemplo, a ver el sol, y quizá eso haya sido depresión, pero no me duraba mucho, porque llegaba una de estas y me decían, no te permitas la tristeza. Cruzamos dolores, desamores, olvidos, traiciones, alegrías, amores profundos. Bueno, yo creo que eso nos va preparando cierta coraza interior como para poder luchar. Tantas cosas nos van a tocar afrontar o les van a tocar afrontar a ustedes en su vida, no sabemos cuáles, pero tenemos que armarnos, pienso, de esa capacidad para poder soportar cosas, para poder seguir de pie a pesar de que lo que nos pase. Nos pueden pasar las cosas más terribles y sacar de dentro nuestro para poder seguir de pie, para no caernos. Denle valor a la palabra, que la palabra sea verdadera. Yo me doy cuenta que no, por ahí le digo a mi sobrino, la palabra tiene un valor, que su palabra sea un cheque, que sea verdad. Hablen con la verdad. Y si yo doy amor, vuelve. El amor, chicos, vuelve siempre, siempre. Todo esto que está acá, todo esto es amor. Cada palabra que ustedes vean acá, lo único que se respira acá es todo el amor que tuvieron conmigo. Evidentemente lo debo haber dado, porque si no, no lo recibía. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra,
después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. El viejo río que va cruzando el atardecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejaré en el algodón mi corazón. A tierra del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi, que está acá con nosotros.